silencio. Es correcto. Dios mío. 7:33 No ya le voy está a decir conectado. porque después se jode la vaina. Ya está conectado nuestro ¿Tiene alguien primer importante invitado. del programa? 7:33 minutos. Y a propósito del Seguro Social, estamos ya en comunicación con nuestro invitado. Me refiero al doctor Iván Sierra. Doctor Sierra, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, creemos que bien. La pregunta es cómo está usted, que está en medio de en un ojo de la tormenta. Bueno, el doctor Sierra, les recuerdo, médico neonatólogo, ¿no? Sí, exactamente. Médico neonatólogo, ha estado muy sonado en los últimos días porque a la luz de la justicia le quiere hacer responsable a él únicamente de lo ocurrido con 13 neonatos. ¿Esa es la palabra correcta? Sí, exacto. O recién nacidos con. Ok, sí, en el vocabulario común y corriente recién nacido. Doctor, Ajá. lo primero, ¿nos podría usted contar la versión suya de qué fue lo que pasó? Bueno, con respecto a esto, en una noche empezaron a ocurrir episodios de detección respiratoria, lo cual nosotros llamamos apnea. Empezaron a presentar apnea súbitamente en forma escalonada, no todos los bebés a la vez, sino en forma escalonada. Y hubo que empezar a utilizar todos los ventiladores del servicio de neonatología del complejo, ya que no había, como quien dice, algo que nos explicara qué estaba pasando. Todo ocurrió horas después que se montó o se empezó a administrar la nutrición parenteral. Sin embargo, esa noche realmente nunca se pensó que pudiera ser un tóxico, sino que en esta época, yo no sé si ustedes se acuerdan de un problema que se llamaba la KPC, una bacteria KPC en el seguro, y lo que nosotros enseguida pensamos, porque entre las manifestaciones de las infecciones siempre está la apnea, una de las principales, y como nosotros teníamos este tema, se pensó que pudiera ser una infección diseminada. Inicialmente no se sabía que era la nutrición parenteral, porque empezaron a ocurrir los casos uno tras otro. No todos se descompensaron a la vez, es algo en forma encarnada, pero fue a lo largo de la noche. Entonces, en la mañana, las enfermeras me explicaron que se habían utilizado todos los ventiladores. Empezamos a buscar qué fue lo que hubiera podido desencadenar este evento, porque de los 25 pacientes que estaban en la unidad, 13 estaban, realmente 11 estaban afectados. ¿Por qué? Porque había unos pacientes que estaban en ventilación mecánica y por supuesto, como estaban en ventilación mecánica, tenían un soporte de su respiración y había un paciente que estaba con una diálisis peritoneal por una insuficiencia renal, por lo cual la diálisis peritoneal ayuda a proteger al bebé en un momento de esto. Entonces, se tomaron cultivos, se cambiaron antibióticos, algunos bebés fallecieron esa noche. Entonces viene otra etapa donde los pacientes empiezan a presentar acidosis metabólica, posteriormente también trastornos de coagulación, bajada de plaquetas, convulsiones, todo como quien dice, esta sintomatología. Y se trató con una mesa de situación, o sea que se convocan inicialmente con los subespecialistas, luego se convoca una mesa de situación para el director médico donde vienen muchos más subespecialistas a dar su opinión acerca del manejo de los pacientes y al final, una semana después, ya prácticamente los pacientes sobrevivientes estaban empezando a mejorar. Entonces, eso ocurrió. 5 o 6 días después ya empieza el primer problema. No teníamos una bacteria porque todos los cultivos estaban saliendo negativos. Entonces allí es donde comienza lo que es la hipótesis tóxica de que pudiera haber un tóxico. Entonces, en la mesa de situación se conversó acerca, esto fue un lunes para martes, un lunes de la siguiente semana,
trajimos a colación la doctora que es toxicóloga en la farmacia, la Universidad de Panamá, en la Facultad de Medicina, Hildaura Patiño y mi persona trajimos a colación que había un síndrome descrito en 1982 que pudiera explicar esto. Se fue a la sala y se encontró que las heparinas que se utilizaban para flush tenían el símbolo de que no se debían utilizar en neonatos. Y posteriormente se vio que las heparinas que estaban utilizándose para preparar la nutrición parenteral estaban también, tenían las contraindicaciones en la campana de nutrición parenteral que queda en el departamento de farmacia, porque esas nutriciones no se preparaban en la sala, sino se preparaban en el departamento de farmacia. También en ese momento había solamente 2 pacientes que estaban utilizando lo que le llaman los lavados con heparina en la sala porque tenían catéteres centrales para extracción de muestra, lo que nosotros le llamamos catéteres arteriales umbilicales. En ese caso solamente habían 2 pacientes y realmente, como les dije, ¿no? La enfermera, en el día ese que ocurrió, la que nos dio una pista fue una de las enfermeras de área, en donde se nos dijo, cuando estábamos investigando, con la jefa del sala y la jefa del piso de esa área, que los 2 pacientes que tenían nutrición parenteral eran los que se habían descompensado y habían sido trasladados a la área de cuidados intensivos. Críticos, pues, porque hay un área de cuidados intensivos. Cuando revisamos nuevamente con la información de ella, observamos que prácticamente la nutrición parenteral separaba los pacientes que habían sido afectados de los que no habían sido afectados. O sea que se hizo de una manera rápida gracias a la pista que nos dio la enfermera en ese momento. Entonces, la hipótesis tóxica comenzó a tener auge y se pensó que era un síndrome de Gasping. Ese fue el comienzo de esto. Pero, ok, luego de escuchar esta versión, en todo esto fallecen 13 criaturas. 9, más o menos. 9, porque se habla de, siempre se menciona. Hubo 4 sobrevivientes. Okay. La información es que es muy compleja y realmente siempre hay confusiones. Ok, 9 fallecieron. Pero, doctor Sierra, la impresión que yo tengo, simplemente como un escucha, porque no sé nada de estos temas médicos, ni de laboratorios, ni de nada, es que 9 criaturas, 9 seres humanos que murieron. O sea, ¿aquí hubo un nivel de negligencia o no la hubo? El problema está en que cuando se investigó la hipótesis tóxica, habían varios problemas juntos, ¿no? Uno, acuérdense que esto fue investigado por varias instancias. Una de las instancias fue la Dirección de Farmacia y Droga. La otra fue una comisión interinstitucional que incorporaba servicios de la Caja de Seguro Social y direcciones de epidemiología y de nosocomiales de la Caja de Seguro Social, farmacia, el servicio de neonatología, por supuesto, un representante de la OPS. Entonces, todas estas informaciones se agrupaban, pues, y además de eso, el ingeniero Sanz Llorens invitó a la CDC y el laboratorio conmemorativo Gorgas hizo el contacto y trajo, a través del doctor Néstor Sosa, trajo a un grupo de investigadores de la CDC de Atlanta. Entonces, hubo investigaciones tanto de los investigadores aquí panameños como de los investigadores extranjeros. El problema es que todos llegaron a la misma conclusión, que con los componentes que tenía la nutrición parenteral y las dosis que se estaban aplicando allí, no
se explicaba por qué había ocurrido ese problema. Tanto le estoy explicando que las investigaciones no fueron nuestras, pues podría decirse, bueno, ahí había un sesgo para decir que los panameños estaban bien, y nos cubrimos entre médicos. No, vino una investigación de afuera. Y ellos también investigaron separadamente. Ellos no se integraron al grupo que estaba investigando acá, ni la Dirección de Farmacia y Drogas, ni a la Comisión Interinstitucional. Pero llegaron a las mismas conclusiones, que era poco probable o improbable que con los componentes de la nutrición parenteral que tuvieran lo que es el alcohol bencílico, se explicara el fenómeno médico que se había dado. Entonces, ¿qué pasa? Ellos afirman en sus disposiciones que la dosis que habían recibido de alcohol bencílico, estos niños eran 10 veces menos que la dosis mínima tóxica que se había comprobado en Estados Unidos. Siempre me gusta acotar que al leer los artículos, porque esto fue en Estados Unidos, fue en los años 80 que 2 hospitales informaron de la muerte de 10 niños en un periodo de 6 meses y el otro hospital informó la muerte de 6 niños en un periodo de 16 meses. Lo de nosotros ocurrió en un solo día. Fíjense bien que hay una diferencia. La otra es que la presentación de nosotros en Panamá fue primero de tensión respiratoria, mientras que el ciclo de eventos en Estados Unidos fue una acidosis metabólica. Posteriormente empiezan a presentar dificultad respiratoria que lleva a lo que le llaman el gasping o el jadeo, una respiración entrecortada, como cuando ya estoy dando las últimas, pues así como se podría decir. Pues, de ahí es donde sale el término gasping. Entonces, ¿qué otra situación ocurre? Resulta que estas heparinas se estaban utilizando en las nutriciones parenterales de los bebés 20 años atrás. Y no solamente la estaba utilizando el seguro, todos los hospitales que estaban preparando nutrición parenteral estaban utilizando estas heparinas que tenían alcohol bencílico. ¿Por qué se estaba utilizando esta heparina? Bueno, porque en ese tiempo, acuérdense que todo va cambiando. En ese tiempo, las heparinas tenían una función que era aumentar la disponibilidad de las grasas en los prematuros y niños a término, porque se acumulan mucho los triglicéridos que iban en las nutriciones parenterales. Esto ha cambiado porque ahora, por ejemplo, tenemos una grasa que se llama Lipid, que combina triglicéridos de cadena media, combina ácidos omega 3, todo esto ha ido cambiando, ya no es una mezcla de grasas solamente. Entonces también se utilizaba para la patencia de los catéteres, o la patencia, perdón, que no se tapen los catéteres. Y también habían estudios que eran, digamos, marginales, porque son pequeños números de pacientes, que decían que cuando se le ponía heparina disminuía la incidencia de infecciones, porque como no había coágulos, no había algo de alimento para las bacterias, pues, en los catéteres. Esa es la evidencia que se tenía en ese tiempo. La heparina se estaba utilizando en otros hospitales y se estaba utilizando muchos años antes. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué ocurrió ese día y por qué ocurrió en el seguro? Doctor Sierra, ¿cree usted Dígame. que lo estén utilizando como chivo expiatorio en este momento dentro de esta causa? Bueno, es la definición. Es la definición. Porque, primero que todo, siempre les explico que para construir una casa uno tiene que tener una base, después edificar las columnas, posteriormente edificar las vigas. Pero si tú no tienes una base, ¿cómo vas a formular una acusación? Yo no sé si ustedes llegaron a leer los documentos que le mandé, que está basado en declaraciones juradas e interrogatorios
con la foliación del mismo expediente, no son mías. Por eso siempre le mando todos estos documentos a los periodistas para que se vayan documentando de lo que está en el expediente puesto. Entonces, por supuesto, yo me siento así. ¿Por qué? Porque la heparina no la inventé yo en la nutrición parenteral. Uno de los médicos prescriptores introdujo un artículo del cual la hoja estandarizada que yo hice para mi uso personal está ahí diagramada con todos los componentes para utilizarse, porque ya había sido probada por una asociación de nutrición enteral y parenteral de Australasia, que es la primera que se creó en el mundo, y que ellos publicaron la hoja estandarizada que yo utilicé en el seguro para mi uso personal, porque a todos los médicos se les preguntó si yo había obligado el uso de esa hoja. Todos dijeron que no, pero que por la seguridad que da una hoja estandarizada, que por supuesto había sido publicada en una revista internacional, que lo que se llama revisada por pares, o sea, por personas que son profesionalmente capaces y que están en el tema, estaba utilizándose por mi persona, porque es rápido. Cuando uno tiene una hoja estandarizada, uno calcula una nutrición parenteral en parámetros seguros en menos de 2 minutos. Cuando uno tiene que coger una receta y ir calculando uno por uno de los componentes, se demora mucho tiempo y está, por supuesto, implicado el factor error, porque uno está haciendo cálculos que en la hoja están ya digeridos, están prefabricados y que no dan ese margen de errores. Ahora, el fiscal dice que por yo poner la palabra heparina, yo debía investigar si la heparina con alcohol bencílico estaba, como quien dice, estaba contraindicada en el Seguro Social. Sin embargo, a los médicos en la Ley 1 del 2001 se nos dice que nosotros prescribimos y los farmacéuticos dispensan. La palabra dispensar significa que uno tiene que conocer la fórmula cual y cuantitativa. Suena complejo, pero realmente es decir, el medicamento tiene un principio activo y tiene unos adyuvantes que le ayudan a cumplir su función. Entre esos adyuvantes pueden ser, en el caso del alcohol metílico, algo para que no se contamine la ampolla. Entonces, el problema está en que en mi servicio yo tengo roles y competencias que están delimitados por el reglamento de personal y yo no dispenso. En mis funciones no están dispensar. Sin embargo, tanto la Fiscalía como el Magistrado Tribunal Superior dicen que yo debería dispensar porque me han puesto esa función. Entonces, ¿cómo yo puedo controlar las compras que está utilizando la Caja de Seguro Social si hay un formulario oficial farmacoterapéutico que en su cápite de heparina, el formulario este es como un libro que está con los medicamentos, las dosis, las indicaciones, y allí no tenía ninguna contraindicación para su uso en, en la edad pediátrica, pues por decirlo así. Sin embargo, tenía incluso dosis pediátrica. Es para que tengan claro el A ver, doctor, lo que pasa es que lo que pasa es que el tiempo premia, doctor, y es muy técnico lo que está explicando. Ajá. Yo sí quisiera preguntarle qué le dice usted a los familiares de los 9 neonatos que fallecieron. Digo, esto para mí, aunque usted no lo crea, para mí fue también un gran peso. A mí por 2 años yo estuve pensando, ¿por qué me pasó esto a mí? No crean que uno es insensible. ¿Ve? Yo no estoy en el papel de ellos de padre, pero yo entiendo bien que pasó en este momento. Ahora, ¿qué les puedo decir? Lo siento que haya pasado a mí como en mi jefatura. Sin embargo, el punto es, ¿se hizo justicia realmente? ¿Se descubrió cuál fue la causa? No, porque no se ha descubierto cuál es la causa. No lo digo yo, lo dicen los expertos. Y en los reportes del Instituto de Medicina Legal y de Ciencias Forenses
se apoya que es la heparina, pero sin embargo hay un problema. Existen en dos personas, el magíster Vasco Diut, que era del laboratorio, el jefe del laboratorio especializado en análisis de la Universidad de Panamá, en donde él dice, no lo dice como en duda, pero él pone claramente lo que decía el CDC de Atlanta en su reporte de 1982, donde dice, esta sintomatología la presentan muchas enfermedades, y decir que el alcohol bencílico tiene una enfermedad aparte es un poquito como extralimitarse. La otra que él decía, y claramente lo dijo, es que a mí, el director del hospital, solamente me mandó a investigar el alcohol bencílico. ¿Y qué pasa? Cuando uno va o sea, él no investigó otros tóxicos, ni otras combinaciones, no, él nada más lo que se le mandó a investigar, que es lo que le dice que tiene que investigar por ley. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuando hace sus análisis, también en lo que yo les he mandado a ustedes, allí en las declaraciones juradas de la Junta Asesora de ellos, el fiscal en un momento dado tuvo estas mismas dudas, aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Porque hubo dos casos que no nacieron que no estaban el día del evento, nacieron posteriormente cuando ya no se utilizaba heparina para nada en el servicio, y tienen las mismas características. Pero doctor, yo lo que murieron ese día, que además de eso tenían tóxicos, tenían metabolitos del alcohol bencílico en esa. Doctor, en esa yo entiendo. Entonces, ¿cómo explican eso? Es que yo entiendo lo que usted menciona y lo que usted ha vivido. Sí. Pero usted acaba de decir que no hay respuesta. No hay respuesta, eso es cierto. Entonces, ese es el punto. ¿Por qué? Porque no se investigó. Entonces la pregunta es, hay 9 familias que al día de hoy no saben, ni de parte de usted que era el encargado, ni de parte de la fiscalía, ni de nadie, qué fue lo que pasó con sus neonatos. Como le dije, la investigación de tanto de fuentes independientes como de las comisiones que se hicieron aquí nacionalmente, no arrojan una respuesta. Y lo que hizo Fiscalía fue investigar lo más fácil. Como hay alcohol bencílico, vamos a descubrir los cuerpos, si tienen alcohol bencílico, y con eso entonces nos vamos. Pero ¿qué encontraron? Como le estaba explicando, no sé si me escuchó, que hay 2 cuerpos que no estaban el día del evento, fallecieron mucho tiempo después cuando ya no había heparina en la sala, y tienen las mismas características de estos niños, y además de eso, tienen rastros de metabolitos del alcohol bencílico. Y Fiscalía se dio cuenta de eso y no pudo explicar en el expediente, a través de su junta asesora, de dónde venía esto, cómo se explicaban estos 2 casos que estaban las mismas características que los otros que estaban acá. Se les había dicho, y por supuesto, el CDC iba a investigar, y ellos simplemente, cuando Fiscalía cerró el caso, ellos se fueron, porque dice que vamos a investigar si ya Fiscalía cerró el caso, y ellos dijeron que eran los que iban a investigar. Sin embargo, se les olvidó estudiar un fenómeno médico que les estaba diciendo a gritos que había un problema con el alcohol bencílico, que no era el alcohol bencílico. ¿Qué le puedo decir yo a las familias? Explíqueme usted. ¿Cómo le diría yo a las familias esto? Esto es lo que está en el expediente. O sea, si quieren un chivo expiatorio, ya me tienen. Eso estoy condenado, eso no hay tutía. Ahora, legalmente, si hubiera ocurrido el evento, legalmente no. El reglamento de personal de la Caja de Seguro Social no me da a mí la potestad de comprar los medicamentos que se usan en la sala de neonatología. Se compran a través del departamento de farmacia. Entonces, farmacia me mandó alguna vez una nota que dice: doctor Sierra, ¿usted aprueba el uso de este medicamento que vamos a comprar para neonatología? ¿Para que yo lo investigara? No, porque ese no son mis funciones. Ellos mismos lo saben, eso lo manejan ellos mismos. Ellos compran los medicamentos y los dispensan. La dispensación es un término por el cual el farmacéutico está estudiando en la universidad 4 o 5 años. Si no, sería
como coger una cajeta y mandársela a neonatología, que eso lo puede hacer cualquier técnico. Eso no es un profesional. ¿Ve? Aquí me toca a mí comprar mis insumos de mis máquinas que yo uso, de los ventiladores, de las máquinas de óxido nítrico. Todo eso me toca a mí comprar mis insumos, pero yo no compro medicamentos, ni me los mandan notas para que yo los apruebe. El reglamento de personal de la Caja de Seguro Social a los jefes de servicio, por eso le estoy explicando, los jefes de servicio no tienen las funciones de dispensar. Por eso es que han ocurrido esas renuncias por parte de los jefes de servicio, porque ellos dicen, si a ti te están acusando de algo que no es función tuya, ¿cómo tú vas a explicar eso? Fiscalía debe explicar estas cosas. ¿Ves? Pero usted me está diciendo que yo le tengo que explicar a los papás. ¿Cómo le voy a explicar a los papás si la fiscalía fue la que hizo la investigación? ¿Se le hizo justicia? No sé. Porque la justicia, usted me está diciendo que yo tengo una responsabilidad allí. Eso es lo que dice el fiscal. Sin embargo, la hoja estandarizada fue verificada, primero que todo, por una revista internacional, no fuimos nosotros. Segundo, se le hizo un perito, que ellos me dijeron que esa hoja era la causa del... Un perito realizó, un perito que es el que tiene que ver con las nutriciones parenterales, un médico nutriólogo, realizó el peritaje y él es el que es el encargado de las nutriciones parenterales en el Hospital del Niño. Cuando él revisó la hoja estandarizada, que fíjense bien, no era de uso obligatorio en la sala, había opciones para hacer las nutriciones parenterales, él dijo que no encontró, primero que todo, fallas en el diseño de la hoja. ¿Por qué? Porque tenía una validación internacional y él cita allí el artículo publicado por esta Asociación de Nutrición Parenteral y Parenteral de Australasia, como que ellos ya habían probado y lo publican porque ya había sido comprobado que era segura estas nutriciones. La otra es que ninguno de los médicos prescriptores cometió un error al hacer la prescripción. O sea, dos cosas. Entonces, por ley, como le dije, nosotros prescribimos y nosotros prescribimos principios activos y en la hoja solamente decía heparina. Si usted va a la hoja del Hospital del Niño, ahí dice heparina. Si usted va a la hoja de una compañía privada, ahí dice heparina. Si usted va a la hoja de los hospitales privados que hacen nutrición parenteral, dice heparina. No dice qué tipo de heparina. Doctor, Sierra, lo tiene que determinar farmacia. A mí lo que me llama la atención de todo lo que pacientemente estoy escuchando, como lo ha estado escuchando buena parte del país también, porque ha sido un tema pues, que ha generado todo tipo de reacciones. Y mi comentario no va en el camino ni de exonerar ni de culpar a nadie, sino me quedo pensando en el caso de la Administración de Justicia, tanto el Ministerio Público por un lado como el órgano judicial por el otro. Y mientras usted está hablando, yo me estoy tratando de acordar de todos los programas y de todas las películas que uno ha visto sobre temas de hospitales y médicos y etcétera. El Ministerio Público y el órgano judicial echaron mano de investigaciones científicas, de científicos, o sea, se documentaron. Fíjese que no es que se documentaron como abogados, que son los fiscales y los jueces, sino que si se pudieron documentar con científicos que pudieran escuchar estas y otras explicaciones. Le pregunto eso. Mire, si vamos a decir, ellos no confían en los médicos que trabajamos aquí en Panamá, por lo menos hubieran podido en ese momento acercarse y decirle a la gente del CDC cuál es su opinión. Vamos a decir, un ente extranjero para que no haya sesgos de que estaban favoreciendo a los médicos panameños. ¿Se ocurrió eso? No. Ellos simplemente cuando cerraron el caso, dijeron, no hacemos nada aquí y nos vamos. Ellos son gente que están entrenada para detectar estos problemas. Pero ellos lo que iban a hacer era investigaciones. Porque ellos dijeron, aquí esto no suena como que es el alcohol bencílico, el causante de la muerte de estos niños. Por todo lo que le he dicho, factores epidemiológicos se usaban 20 años atrás, lo usaban otros hospitales porque no ocurrieron en estos hospitales.
lo que ocurrió en Estados Unidos era clínicamente diferente a lo que ocurrió en Panamá. Allá fue un fenómeno crónico de colocación de flushes. Acá ocurrió en una sola noche. Había muchas características, sin embargo, creo que para el Ministerio Público lo más fácil era, como había un tóxico ahí metido, era acusar. Pero sin embargo, no llegaron realmente a discriminar. Y ellos en su investigación se encontraron un callejón de salida por hacer la investigación de estos dos cadáveres de bebés que no habían fallecido, no tenían nada que ver con el evento, habían fallecido y ellos se llevaron los cadáveres, los analizaron y se encontraron con que tienen las mismas características e incluso se le encontraron metabolitos del Pero alcohol es que etílico. a mí lo que me queda dándome vuelta en la cabeza, hoy es un tema médico, mañana puede ser un tema de ingeniería, pasado un tema de, vaya usted a saber, bueno, en caso de en el caso nuestro, el ejercicio de la libertad de expresión. O sea, a mí lo que me está llamando la atención es en qué se apoya el Ministerio Público y el órgano judicial cuando se entran estos temas altamente especializados, en donde hay que escuchar a los especialistas, más que el criterio del abogado que es fiscal o el criterio del abogado que es juez. ¿En qué se apoya para precisamente administrar justicia? Si escucha a los expertos antes de emitir un concepto. Yo le estoy entendiendo a usted como que no. Por supuesto que si uno investiga el expediente, por eso es que les mando unos documentos siempre fíjense que los documentos que yo envío, se los envío a Melissa Lazarus, están foliados. Es para que si alguien tiene una duda de lo que estoy diciendo, vaya al expediente y revise para ver si lo que dice el doctor Sierra es mentira. Es más, la Junta Asesora del IMELF le preguntan si la heparina tenía algún valor en la nutrición parenteral y ellos le dicen que sí. Le preguntan que se parece al episodio de Estados Unidos. No, le dicen que no. La Junta Asesora le dice que no. ¿Por qué? Porque tenía características diferentes. Ahora, si a ellos les dicen hay que investigar el alcohol bencílico, y así lo mismo lo dicen. Usted, cuando la fiscal le pregunta de los casos estos, que yo le llamo controles, pero que realmente no tienen ese nombre en el expediente, ¿cómo explican ellos? Dan diversas explicaciones. La primera es que podía ser por los lavados. Sin embargo, nada más 2 pacientes tenían catéteres centrales que se le hacían lavados. La otra es que ellos no sabían que en el expediente había una carta de unas enfermeras que decían que se habían llevado a tal fecha todas las heparinas y que ya no se estaba utilizando nutrición parenteral. Entonces, ¿cómo explican los metabolitos del alcohol bencílico allí? Lo último fue que les preguntaron y ellos le dijeron, mire, usted no nos mandó a investigar esto, porque ellos aparentemente tienen una situación procesal donde se les manda a investigar una cosa y ellos Ahora, tienen que limitarse a eso. ¿Usted Entonces, era el doctor tratante de los pacientes? no, yo nunca prescribí a ninguno de los pacientes. Yo era el jefe. Los otros 4 médicos prescriptores fueron absueltos. Se les dijo que porque ellos no sabían que la heparina tenía alcohol bencílico, nadie les avisó. Las mismas que me disculpan a mí, deberían haberme disculpado. Sin embargo, no. Decían que como yo era jefe, yo tenía que saberlo todo. Pero en un hospital, cada área tiene roles y competencias. Igual que ustedes tienen una cabina, alguien se dedica a contactarme a mí, otro se dedica a esto, igualito. Nuevamente, comentarios sin todo ánimo es compartimentalizado. de culpar ni exculpar a nadie, pero por el solo hecho de ser jefe, no entiendo. Es que Si usted no era tratante y usted no fue el que recitó. Esa es la pregunta que se hacen los mismos jefes. Ahora si sí te entiendo están menos el poniendo caso. una función que no tienes y por eso y dicen que tú debes hacerla, está bien, loable, pero ¿quién me mandó a mí una carta diciéndome, comité de farmacovigilancia o la farmacia del hospital diciéndome, estamos haciendo una compra de heparina, ven a verla para ver si está apropiada para tu servicio? No tengo ninguna, en el expediente no hay ninguna, tampoco la recibíamos. ¿Por qué? Porque se supone que ellos están haciendo están poniendo su pensum profesional en los reglamentos que tienen ellos. Ahora, doctor, ¿quién estaría detrás de inmiscuirlo usted como chivo expiatorio?
Es una pregunta que no me gustaría, porque entra en la etapa de bochinche. El expediente tiene varias cosas que ustedes, si la revisan, los documentos que yo le mandé, no sé si los habrán revisado, pero yo creo que no, porque no están claros en este aspecto. Ahí les mando varias cosas que son bien importantes, ¿no? Una es las declaraciones juradas y los interrogatorios que se hace a las personas, tanto a nosotros como a lo que es la Junta Asesora del IMELF, las declaraciones de los peritos que estuvieron en las investigaciones. También existe una carta allí donde Farmacia investigó esto en el año 2005. Investigó eso y nunca hizo nada. Está allí, todo eso está en esos documentos que les he enviado. Si lo revisan con calma, después verán que está todo. Y también las leyes y reglamentos que tienen que ver con lo que es la prescripción y lo que es la dispensación de la Caja de Seguro Social. La otra es, como le dije, ¿no? Yo no prescribí, pero o sea, los médicos prescriptores fueron todos absueltos. A mí me dijeron que yo no, porque yo había hecho la hoja de nutrición parenteral estandarizada. Sin embargo, cuando se le pregunta a los médicos si habían sido obligados, dijeron que no. ¿Existía una norma acerca de eso? Existen unas normas que el doctor Rubén Villalaz y la doctora Espino editaron y que se utilizaban en la sala, pero no eran unas normas de la Caja de Seguro Social. Era un libro que cualquier persona edita y lo vende, y se vendía incluso para uso de los neonatólogos, porque era una fuente de información en ese momento actualizada. Pero como le dije, ¿no? La medicina va cambiando y todos estos folletos cambian. Ahora lo que sí, protocolos de la Caja de Seguro Social que se publican en la misma Caja de Seguro Social. ¿Qué enredo? A ver, ¿qué enredo? Uno, porque es un tema altamente, más que técnico, científico, de medicamentos, de tratamiento a pacientes, de la complejidad, porque yo debo entender, doctor, que no, si aquí los 4 que estamos, los 5 que estamos en la cabina nos da resfriado, los 5 no vamos a tener no necesariamente las mismas reacciones ante el mismo medicamento. Entiendo que es así. Pero el asunto, para mí, se complica aún más porque no estamos hablando de un puente que se cayó, ni estamos hablando de un carro que se dañó. Estamos hablando de 9 vidas humanas. Y bueno, yo soy de los que defiendo la vida, creo en el respeto a la vida y a la dignidad humana, y definitivamente que algo pasó. Sin duda alguna algo pasó, porque eso no, yo me imagino, doctor, que no es usual que en un hospital todos los días, y a mí me viene a la memoria, usted debe acordarse, cuando el tema del dietilenglicol, que de pronto las imágenes en el Seguro Social, sobre todo en el Hospital del Seguro, de la cantidad de funerarias llegando a recoger a los fallecidos. Y, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué hay tanto? Y empezó la investigación y estalló el tema del dietilenglicol. Y que unos fallecieron y otros que lograron enfrentar o no enfrentar la muerte han quedado afectados el resto de su vida. Algo pasó. Y si algo pasó, alguien tuvo algo que haber dicho o hecho, o alguien o algunos, para que aquel caso del dietilenglicol ocurriera. Me da la impresión, y escuchándolo a usted, el análisis no es diferente. 1, algo pasó. 2, alguien o algunos dijeron esto, aquello o lo otro. Ahora, me llama la atención más aún cuando yo le pregunto a ¿usted era el médico tratante? Y usted me dice, no, ni siquiera el que recetó. Entonces, no entiendo por qué es el que está en el cadalso. Existe una analogía con lo del dietilenglicol, porque que yo sepa, ningún médico prescriptor del jarabe para diabéticos, ese para la tos, fue procesado. ¿Por qué? Porque realmente, si usted no sabe lo que está prescribiendo en ese momento,
¿cómo va a enterarse de que tenía un veneno que es para la salud humana, ¿no? En el caso del alcohol bencílico, existe controversia porque hay medicamentos que solamente tienen alcohol bencílico y a veces hay que utilizarlos, incluso en neonatos. ¿Por qué? Porque no hay otras opciones. En esos casos se evalúa con los padres, pero si usted no sabe que tiene, a nosotros tenemos un caso muy fácil de exponer, el de la amiodarona, que tuvimos un niño con una taquicardia supraventricular. El medicamento, ya, eso fue después del evento, el medicamento contenía alcohol bencílico, como le dije. No había otra opción, se habían utilizado todas las otras opciones terapéuticas, se le confió a los padres que esto tenía un problema, se utilizó con éxito, pero como le dije, se trabaja con conocimiento, porque farmacia nos dijo, este tiene alcohol bencílico y no lo deben usar. ¿Eh? Pero existe este tipo de problemas, como le dije, ¿no? Haciendo la analogía con el alcohol bencílico, digo, con el dietilenglicol, no hay ningún médico encausado por haber prescrito ese jarabe para para la tos para diabéticos. En este caso, se hizo justicia. Para algunos pudiera decir que sí, porque alguien tenía que salir acusado. Pero lo llamativo es que la persona que tenía las funciones esas está absuelto y que no tengo las funciones esas, estoy encausado. O sea, es una situación llamativa para mí. No puedo explicarlo, pues. Ese es el sistema judicial nuestro y tengo que... Bueno, pero es que he dicho que precisamente por eso es que yo reacciono, porque eso que le está pasando a usted nos puede pasar a cualquiera de nosotros en otros ámbitos. Así es. Ninguno de los que estamos aquí en la mesa somos médicos, pero nos puede pasar en otro ámbito. Y Sí, por eso bueno, yo hacía la pregunta en cuanto a en qué se apoya la administración de justicia para avanzar en un caso, y más aún cuando hay elementos científicos, de investigación y demás, que están de por medio y que deben ser tomados en cuenta, creo yo, pues. Pero bueno. sí. Doctor Sierra, gracias por habernos atendido. Ojalá pueda usted avanzar en positivo desde el punto de vista de aclarar. Me imagino que usted tiene otra instancia donde que recurrir. Esto no termina aquí, asumo, ¿no? Realmente, vamos a seguir todos los procesos judiciales que nos da la ley para tratar de llevar alguna situación. Esta exposición mediática, para que sepan, no la he pedido yo. Partió del Colegio Médico en una conferencia. Posteriormente, la conferencia se hizo viral. Los médicos empezaron a renunciar. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, aquí estamos en una indefensión. Y la situación es que ahora se ha vuelto muy mediática por pacientes que yo he atendido, pues, pero realmente eso yo lo he no he visto. organizado, fíjense bien, yo no he organizado nada de esto, ha sido espontáneo por los médicos y por los pacientes. Bueno, doctor Sierra, muchas gracias. Gracias. Que ustedes me han dado, por eso les doy las gracias a todos.